Constructores de realidad. En compañía. Dos y 40 minutos de la tarde. Continuamos. Esto es En Compañía y usted está en sintonía de Éxitos 93.1 Sonidos en primera fila en las redes, @éxitos 931. Una palabra que ha inundado el pensamiento y sobre todo las esperanzas de todos los venezolanos en los últimos años es la palabra reconciliación. Después de todos los episodios que nos ha tocado vivir durante los últimos años y de la excesiva fragmentación de la sociedad venezolana, prácticamente dividida en dos bandos, para unos y para otros. El común denominador, lo que se busca siempre, es cómo salir, cómo conciliar en esta situación tan difícil. Y precisamente hay una iniciativa de la cual participa la doctora en psicología Mireya Lozada, que tenemos en la línea telefónica para hablar precisamente de Aquí Cabemos Todos. La doctora Mireya Lozada es psicóloga social, profesora universitaria, coordinadora del posgrado en psicología social de la UCB y promotora de Aquí Cabemos Todos. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Cómo están los oyentes? Saludos. Bien, doctora, cuéntenos sobre todo del inicio de esta iniciativa, que no es nada nueva, viene desde el año 2002. Así es. Bueno, esta iniciativa arranca en un momento de mucha preocupación, puesto que sentíamos que estaba incrementándose la confrontación verbal, sobre todo, y la descalificación de unos grupos y otros a favor o en contra de la propuesta gubernamental. Eso fue en el año 2002. Y se dio de hecho el golpe de Estado, y nuestra preocupación era que si seguíamos por esa vía de la confrontación y de la negación del otro y de las acciones en aquel momento, algunas insurreccionales, otras de protesta legítima y de protesta democrática, íbamos a una confrontación, y el llamado era reconocer la diversidad ideológica y política y el respeto al otro. Eso, en ese momento, entonces empezamos a generar algunos documentos, pronunciamientos para llamar la atención sobre eso y alertar sobre los riesgos que eso suponía. Claro. Lamentablemente hemos ido incrementando, hubo periodos de aparente calma y bajaron las tensiones luego de la referéndum revocatorio. Hemos ido a algunos momentos coyunturales en que ha ido, agudizándose la confrontación, sobre todo en momentos electorales. Sí. Y hemos llegado a esta situación. Precisamente eso era lo que quería comentarles. Estamos conversando con la psicóloga Mireya Lozada, psicólogo social, profesora universitaria, coordinadora del posgrado de psicología social de la UCB. Y es que en la mayoría de los episodios que hemos vivido, uno puede decir, no podemos llegar más hondo. No se puede caer más allá de lo que hemos vivido, pero lamentablemente pareciera ser que cada vez uno pierde la capacidad de sorprenderse por la grave crisis social que estamos viviendo. Y hay algo que usted ha declarado en un artículo publicado por Provea. Usted dice, es posible sanar las heridas, y lo demuestran otras experiencias. Pero ¿cómo comenzar a sanar unas heridas tan abiertas, tan profundas en una sociedad? Sí, es posible, y lo demuestran efectivamente esas experiencias de reparación social, llamamos los procesos que tienen que ver con procesos de justicia, memoria, verdad y conciliación. Claro, son procesos largos y depende también del nivel de impacto que haya tenido en cada uno de los sectores sociales, a nivel más personal o desde el nivel más personal al nivel colectivo, pero esas heridas hay que sanarlas y es parte de los procesos en el que, impulsados tanto por el Estado como por organizaciones sociales de diferente orden, y sobre todo aquellas de derechos humanos, tenemos que adelantar esa tarea. Esa es una tarea que tenemos pendiente y que podemos ir avanzando, por supuesto, en el periodo de confrontación abierta y de mayor agudeza de la violencia y de la escalada de violencia cuesta, pero
es posible, y de hecho hay iniciativas que se hicieron en África del Sur, en Irlanda, en Centroamérica, en los países del Cono Sur, después de las dictaduras. O sea, son procesos, bueno, de alguna manera de sanación, de reparación social, porque hay que reparar ese daño y sanar esas heridas. Y que han sido exitosas, como usted bien lo indica. Sí. Entonces hay, por ejemplo, experiencias de reparación simbólica, reparación al daño causado desde el punto de vista tanto simbólico, puede ser económico, no son excluyentes, puede ser el daño que se hizo, por ejemplo, si económicos en algunos casos de afectación de infraestructuras, claro, o de propiedades, etcétera, pero también de reparación simbólica. Por ejemplo, las ciudades están marcadas por la polarización y por el conflicto, entonces ha sido producto de una territorialización del conflicto. Así es. Entonces hay medidas, por ejemplo, como construir en un espacio común, en un espacio público, los espacios sobre todo que han sido muy marcados por uno u otro grupo, y para que participen todos y se hagan, por ejemplo, monumentos en los que se reconozcan todos los sectores que han estado confrontados. Y eso es con una intención, por supuesto, para trabajar todos juntos en un proyecto común, pero también para recordar lo que ocurrió y que no vuelva a ocurrir. Así es. Doctora, ¿qué rol juegan los liderazgos en un proceso de reconciliación? Sobre todo en un país en donde los liderazgos, en lugar de tratar de conciliar, parecieran irse siempre a los extremos. Así es, el rol de los líderes sociales, políticos es fundamental, pero lamentablemente la confrontación llega a esos niveles y la escalada de violencia, incluso la confrontación no solo verbal, sino física, con muertos, heridos, con daño a la infraestructura y al patrimonio de la ciudad, va incrementándose en la medida que se confrontan ambos grupos, pero ese lenguaje tiene que cambiar, tienen que generarse nuevas metáforas, nuevas maneras de decir las cosas, tenemos que empezar incluso a referirnos al otro de otra manera, porque nos hemos deshumanizado en este proceso de incremento de la violencia y la polarización. Así es, estamos conversando con la doctora Mireya Lozada, doctora en psicología y una de las promotoras de la iniciativa Aquí Cabemos Todos. Finalmente, doctora, me gustaría también preguntarle el rol del ciudadano, porque dentro de todo este proceso de polarización, de enfrentamiento, hay millones de venezolanos en el medio. ¿Cuál es el rol que debe asumir el ciudadano venezolano en un momento tan difícil y que requiere del esfuerzo de todos para poder sanar esas heridas? Pues todos tenemos que dialogar. Tenemos que favorecer espacios de encuentro y de escucha. Tenemos que reconstruir la confianza con aquel otro del que nos hemos separado. Y muchas veces del que nos hemos separado ni siquiera es un opositor político, es un familiar, es simplemente un allegado, una persona que piensa distinto. Entonces nos toca reconocernos con diversidad de posiciones y vernos como humanos, porque nos hemos deshumanizado en esto y pensamos que queremos eliminar al otro, pero casi que la gente no quiere, y incluso lo sacan de las redes sociales, de Facebook, o algunas acciones que son excluyentes. Tenemos que de verdad tomarnos en serio el tema de que aquí cabemos todos se refiere, aquí cabemos todos los que queremos defender la paz y la democracia, todos los sectores políticos y construir el país, porque hay un daño profundo, no solamente desde el punto de vista social, la fragmentación, la separación de familias, etcétera, sino también un daño a nivel económico, político, ambiental. Nos hemos generado un impacto muy fuerte a nivel. Entonces tenemos que participar todos en esa reconstrucción, y buena parte de eso pasa por perdonarnos nosotros, perdonar a los otros y avanzar juntos en función de un objetivo común. ¿Y cuál es ese objetivo común? Podríamos preguntar. El objetivo común es reconstruir el país en torno a la Constitución.
que es nuestro proyecto y nuestro pacto social. Nuestra Constitución del año 99, que ahí está, que tiene contemplada cantidad de derechos y es una de las constituciones, bueno, más amplias y más, bueno, que contempla toda profundiza además los derechos humanos. Claro, que tiene diversas herramientas también para entendernos. Doctora, ¿cómo puede hacer la gente para enterarse de lo que se está haciendo en la iniciativa? Aquí cabemos todos, hay redes sociales, hay algún tipo de medio informativo de los avances de esta iniciativa. No, nosotros en general lo que hacemos es que cada cierto tiempo generamos pronunciamientos y bueno, y los vamos transmitiendo por diferentes vías y trabajamos con ellos, pero hay un correo de cabemostodosvenezuela@gmail.com que pueden escribir y solicitar allí a ese correo. Nosotros tenemos materiales sobre el tema de la despolarización, los procesos de reparación social y podemos mandarlo por esa vía. Estamos montando una plataforma ahora virtual para montar todo lo que son los materiales que en otros países se han utilizado y en todo, no solo las experiencias, sino los relatos de experiencias exitosas, incluso aquí en nuestro país, de gente que ha intentado trabajar juntos y al inicio le ha costado y luego han logrado cosas muy hermosas, de trabajar juntos respetando sus diferencias, pues. Doctora, muchísimas gracias por... Respecto al tema de los liderazgos, parte de que nos toca también establecer límites a nuestros líderes cuando los líderes están, violando justamente esos mismos derechos de respeto y de reconocimiento. Claro, como ciudadanos, activarnos y ser más participativos, ¿no? Así es. Doctora, muchísimas gracias por estos minutos, de verdad. A veces a los líderes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Cabemos todos, Venezuela@gmail.com. Era la doctora Mireya Lozada. Era la doctora Mireya Lozada, doctora en psicología por la Universidad de Toulouse, Le Mirel, en Francia, profesor asociado de la Unidad de Psicología Política de la Universidad Central de Venezuela.